Martes 14 de abril del 2026. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra del Señor. Les invito, mis queridos hermanos, para que nos pongamos en presencia de Dios e iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la luz, la gracia, el fuego del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. El Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, estamos delante de un pasaje hermoso de la Sagrada Escritura. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra lo que el Espíritu Santo iba realizando a través de estos hombres y mujeres que fueron dóciles a sus inspiraciones. Es el testimonio de una iglesia que vive en Pascua, que vive en resurrección. Cuando Cristo resucitado llega a un corazón, se rompen las envidias, la carnalidad, las rivalidades, el egoísmo, y empieza el corazón a abrirse a una gracia nueva que se llama el don de la caridad, el don del amor, que nos hace salir de nosotros mismos para entregar todo de nosotros, aún los bienes temporales, los bienes materiales, económicos. Recuerdo que decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que la conversión también debe llegar hasta el bolsillo, debe tocar nuestra economía. Una conversión verdadera, auténtica, debe permear todas las áreas de la persona, incluida la dimensión económica. Y ese es un testimonio de que Cristo ha llegado hasta lo hondo de nuestros corazones. Recuerden lo que decía el Papa Francisco en Medellín, Colombia: el diablo entra por el bolsillo. Y por eso cuando una persona logra sacar de su bolsillo para darle a un pobre, a un necesitado, para colaborar con las obras de la iglesia, del apostolado, la construcción de templos, etc., allí se nota que hay una transformación. El que vive en el mundo solo piensa en acumular riquezas, en tener más y más. Y como ya sabemos, el corazón humano no se sacia con nada de este mundo. Si uno no tiene a Jesús en el corazón, uno va a querer saciar ese vacío con las cosas terrenales. Y por eso el ser humano emprende una carrera inútil para alcanzar los bienes de este mundo. Y digo inútil porque correrá y nunca quedará saciado.
La gente no se conforma con lo que tiene. Son muy pocos, contados los que dicen yo tengo suficiente, vivo tranquilo, vivo feliz. La mayor parte de la gente que tiene dinero quiere tener más y más y más. El dinero, mis queridos hermanos, no es opuesto a la salvación, pero sí se puede convertir en un obstáculo. Cuando yo pongo los bienes económicos en el centro de mi vida, vivo para tener más dinero, trabajo para conseguir más dinero y me vuelvo esclavo del dinero. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Y si tu tesoro son las cosas terrenales, que no necesariamente tienen que ser los activos, pueden ser las propiedades, puede ser una casa, puede ser una finca, puede ser una empresa. Hay gente que vive esclava por sacar adelante su empresa, madrugan súper temprano, 3 de la madrugada, trabajan hasta las 11 de la noche, no tienen vida, no tienen descanso. Y cuando uno les habla de Dios, dicen no tengo tiempo. No me queda tiempo, trabajo tanto, tengo que estar pendiente de tantas cosas que no me queda tiempo. Esa persona está perdiendo la vida. Porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Si el Señor no está al centro de nuestra vida, todo lo demás que hagamos será inútil, vanidad de vanidades. Y eso nos deja más vacíos. Por eso es que el testimonio de la primera comunidad narrada en Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 37 es tan importante. Dice que el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Es decir, el don de la unidad, de la comunión. De allí viene la palabra comunidad. Común unidad, tener un mismo corazón, una misma alma. De allí viene también la palabra concordia, con un solo corazón. Qué bueno que nosotros trabajemos por el don de la unidad, el don que viene del Espíritu Santo. Lo que este mundo propone siempre lleva a la gente a vivir separados unos de otros. Con que a mí me vaya bien, eso está muy bueno, no me interesa el otro, cada uno verá qué hace, cada uno le llegarán sus oportunidades, pero yo sé aprovechar las mías y no me importa el otro. Es el egoísmo. Decía el Papa San Juan Pablo II que estamos viviendo la globalización de la indiferencia. Y eso es muy cierto. Por eso él proponía que la iglesia, todos los cristianos, debemos trabajar por la globalización del amor, donde nos ayudemos los unos a los otros, donde seamos más cálidos con las personas, de mayor acogida, que sepamos escuchar al otro, que le demos una mano cuando lo necesita. Eso es la iglesia, eso es el cristianismo, ayudar al otro, solidarizarnos con el otro, especialmente con el necesitado, con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con el que está enfermo, con el que está agonizando. Los más necesitados, hermanos, allí está el rostro sufriente de Cristo. Dice el apóstol, nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo tenían todo en común. Este es el ideal de la vida cristiana. Poder tener todo en común. Esto Dios me lo regaló y yo comparto con los que más necesitan. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Esto es interesantísimo, porque es que hoy en día muchas veces dejamos de anunciarle al mundo que Jesús está vivo. Y cuando una persona desconoce a Jesús, puede irse tras falsos dioses, como por ejemplo el dios dinero. Y dice la palabra, y se los miraba a todos con mucho agrado. Qué bueno que cuando los demás miren la iglesia, la miren con agrado. Entre ellos no había necesitados. Ese debe ser nuestro ideal, trabajar para que en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración, equipos de evangelización, no haya necesitados, que todo mundo tenga lo necesario. Tenemos que trabajar por ese ideal. Y dice, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según su necesidad.
Y luego el libro de los Hechos de los Apóstoles pone como testimonio concreto a José, Bernabé, que había vendido sus tierras y había entregado el resultado de esto a los apóstoles. Pidámosle al Señor esa gracia del desprendimiento y de pensar mucho en el otro. Venzamos la cultura de la indiferencia. Solidaricémonos con los demás a través de la gracia y el don de la caridad, que es el don del Espíritu Santo. El amor nos lleva a la unidad, a compadecerme del pobre, del que necesita. Pidámosle al Señor esa gracia. Eso es vivir en Pascua, eso es vivir en resurrección. El Evangelio del día de hoy es continuación del Evangelio que escuchábamos en el día de ayer. Se trata del encuentro de Jesús con Nicodemo, este hombre que era maestro de la ley, que era un erudito, un versado en la Torá, en los profetas, y que fue de noche a ver a Jesús. Y Jesús le decía a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Hermanos, el viento sopla donde quiere, pero tú no puedes verlo. Necesitamos interiorizar la gracia del Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen: yo no creo en Dios. Hace poco hablaba con un señor muy particular y decía: no, yo poco de Dios, yo realmente no creo en Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Y entonces todo lo bueno que usted tiene, no. Eso es porque yo he trabajado, me lo he conseguido, porque he sido juicioso, pero a mí nadie me va a dar nada de lo que tengo. Vivía en un acto de desconfianza frente a las cosas de Dios. Y entonces yo pensaba en una persona así, qué difícil es la vida, porque después de que muera, ¿cómo se va a poner de frente a Dios y le va a decir: yo nunca creí en ti? En el mundo hay muchas personas que tienen ese pensamiento. Y es porque al Espíritu Santo nosotros no lo podemos ver, pero sí que se hace sentir. Él sopla donde quiere y tenemos que estar atentos para poder nacer de nuevo. Cuando tú estás atento en la Eucaristía, en los momentos de oración, cuando tú pones una disposición distinta en la oración, te concentras, te tomas en serio las cosas de Dios, yo te aseguro que vas a experimentar la presencia de Dios. Lo que pasa es que a veces somos muy superficiales en los encuentros con Dios y tenemos que ir creciendo de día en día en esa experiencia, porque el Espíritu va a soplar en cualquier momento. Decía San Agustín de Hipona: temo al Dios que pasa y no sé si vuelva a pasar. Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo puede suceder eso? Y Jesús le contesta: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. Tú sabes de la Escritura, sabes de la palabra y no entiendes estas cosas. Si te he hablado de las cosas terrenas y no creen, ¿cómo será cuando les hable de las cosas del cielo? Y esto es una gran realidad. Personas con las cuales no se puede hablar los temas celestiales, porque están tan apegados a las cosas terrenales que tienen la mirada, los ojos clavados en este mundo. Qué lindo es cuando una persona puede salir de ese espacio de estar mirando solo lo que tengo a mi alrededor, solo lo material, y puede levantar un poco la mirada y abrirse a un panorama totalmente nuevo, las cosas celestiales. Hacia allá vamos, hacia allá tendemos. Y dice Jesús: nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio, no quieren creer. Hoy el Evangelio nos está invitando a abrirnos al don de la fe. Tenemos que abrirnos a la gracia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es muy difícil comprender las cosas de arriba. Sin el Espíritu Santo nos cuesta creer en las cosas terrenales, en que son creación de Dios, en que Dios me habla a través de cada persona, de la misma naturaleza, de los animalitos, de la belleza de las montañas. Si nos cuesta reconocer a Dios en lo visible, ¿cuánto más en lo invisible? Hablar de los ángeles, de la Virgen María, del trono del reino celestial, de ese lugar que Dios está preparando para nosotros. No es posible abrirnos al don de la fe si no nacemos de nuevo.
si no nacemos de lo alto, si no renacemos a una vida nueva, a una vida distinta. Yo les animo, mis hermanos, para que salgamos de esas realidades tan terrenales y levantemos un poco la mirada al cielo y detengámonos a meditar en lo que nos espera, en lo que viene. Es que es tan hermoso, es tan grande que sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso pidamos todos los días el Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, para que podamos comprender las Escrituras. Jesús le dice a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y Él da testimonio de las cosas de arriba y debemos de creer en el testimonio de Jesús. Y dice Jesús: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Recordemos ese pasaje tan hermoso del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios se rebeló contra el Señor y el Señor mandó unas serpientes abrasadoras que estaban debajo de la arena. La gente no las veía, iban caminando y la serpiente salía y mordía. No tenían antídoto, no tenían medicina. Empezaron a morir muchos del pueblo y fueron clamando a Moisés y le dijeron: interven, pídele a Dios que tenga misericordia. Moisés fue delante de Dios y Dios le dijo: construye un estandarte, una serpiente de bronce, colócala en un lugar alto. Todos los que miren la serpiente serán sanados. Él construyó la serpiente y la elevó, y todos los mordidos de serpiente miraban ese estandarte e inmediatamente eran sanados. Pues Jesús le dice a Nicodemo: así tendrá que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que eleve la mirada y crea en Él tenga vida eterna. Para ser sanados de la mordedura de la serpiente, que es el pecado, necesitamos elevar la mirada hacia el crucificado. Estamos en Pascua, pero no podemos olvidar que el signo de la salvación se encuentra en el estandarte de la cruz. Allí está el cuerpo de Cristo, llagado, maltratado, lacerado, traspasado por la lanza, pero está dando vida y vida eterna. Por eso les animo para que levantemos un poco la mirada hacia el cielo y contemplemos el estandarte, contemplemos a Cristo resucitado. Por eso es importante, mis hermanos, el don de la contemplación. Si no contemplamos a Cristo en lo alto de la cruz, en lo alto de la custodia, moriremos sin remedio. Pidámosle al Señor ese don y esa gracia en el día de hoy. Nicodemo va a entender después, cuando vea a Cristo levantado en lo alto. Allí va a entender. Hasta que no levantes tu mirada hacia Cristo crucificado, te va a costar mucho entender todo el tema del cristianismo. Un cristiano debe contemplar a Cristo traspasado en la cruz. Ese es el máximo testimonio del amor de Dios, que nos abre el entendimiento. Por eso los santos hablan de la ciencia de la cruz. Muchos han entrado en la ciencia de la cruz y han podido alcanzar la santidad. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y bendecido día en el amor de Dios.